Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi estimado profesor. Somos el grupo 8 que está conformado por Porro Lucero, Pillaca Marco, Pimentel Romina, Quintana Fernando y Tassi Edu. Nosotros vamos a hablar sobre el tema el racismo. Nosotros vamos a hablar de esto sin antes comenzando diciéndoles que el objetivo de este grupo es decirle que los peruanos aún somos racistas entre nosotros. El racismo es un fenómeno social que toma diferentes componentes para la exclusión y vulneración de los derechos sociales y psicológicos de las personas. A más de la mitad de los peruanos y peruanas se ha sentido discriminado o discriminada. Por ejemplo, el cholear, que se refiere al verbo derivado de la palabra cholo, o también la palabra negro, que se refiere a las personas de un color más oscuro. Ahora les vamos a dar un ejemplo acerca de esto para que se tome más en cuenta esto. Yo no trabajo con negros, yo con serranos. O también la discriminación entre blancos a indígenas. El examen. ¿Qué te ha pasado? He roto un vidrio. Serrano, tenías que ser Serrano. Nadie me ha visto. Y oye, ¿esto qué tiene? ¿Por qué no me dice? ¿Qué le pasa? Oye, si quieres te lo presento. Y a la hora que le dice, oye, te presento como que ida ¿a esta chola? Oye, sácala del box. Bueno, sácala. Y le dijeron a Omar. Y Omar, oh, sal de acá, chivola, que lo voy a sacar si es mi amiga. Le dice, el mismo Pato, el mismo Inque, Yanina Luján, la Ruth, todas ellas han estado, y todas ellas han ganado todo. Después de haber visto esto, quiero seguir continuando que el racismo acentúa la desintegración nacional y profundiza el impedimento a un desarrollo basado en la igualdad y afectando principalmente a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas, población afrodescendiente y las personas de origen o ascendencia andinas u amazónicas. Ante todo esto hemos llegado a la pregunta si en el Perú se practica el racismo con sus propias culturas y clases sociales. Y la respuesta es que sí, en el Perú aún se practica el racismo con sus propias culturas y sus clases sociales, ya que en los últimos años hemos sido testigos de la discriminación entre peruanos, que ya sea por el color de piel, por la forma de hablar o inclusive también por su clase social. En el Perú aún somos racistas entre nosotros y es un deber y un derecho cambiar esto para que el Perú sea unido como hermanos. Muy bien, eso es todo de mi parte. Ahora le pasaré a mi compañera Lucero Porro para que le siga comentando acerca de este tema que es el racismo. Muchas gracias. Mi nombre es Lucero Porrocano y en este momento me toca hablar sobre el argumento de generalización. Este argumento se divide en dos partes, el caso 1 y el caso 2. En el caso 1 hablaremos sobre el racismo de las elecciones en el Perú. El primer punto a tocar es Perú no es Lima, y esto nos ha quedado más que claro en estas elecciones, que Perú no es solo Lima. Castillo llevándose el más del 50% de los votos en dos de los departamentos más pobres, siendo Ayacucho y Huancavelica, y en otros 9 departamentos más del 30% de votos. Esto nos deja muy en claro de que Perú no es solo Lima. Ya nos podemos dar cuenta lo muy enfocado que estuvieron la mayoría de los candidatos en solo Lima y no en los demás departamentos. Esto dando una gran ventaja a Castillo, que sí estuvo enfocado en muchos sectores de los departamentos más alejados, llegando a todos los lugares del Perú y así logrando y obteniendo más votos a su favor. En este segundo punto hablaremos sobre la discriminación a pobladores rurales que se presentaron en estas elecciones 2021 y que la verdad nos dejan con una lección muy grande, demasiado grande, que a Perú nos falta avanzar mucho y no solo como sociedad, sino avanzar también en la igualdad racial en nuestro Perú y la gran violencia que hay en el país sobre el racismo. Es algo inaceptable y que ya no debería seguir pasando. Y, por ejemplo, un caso de ello son las redes sociales.
Las redes sociales fueron un boom, en realidad explotaron con grandes comentarios racistas. Y no solo a Castillo, no es solo con él, fueron también con sus votantes. Esto se pudo observar en todas las elecciones y no solo durante las elecciones, después de las elecciones. Es algo que debe cambiarse y que debemos terminar. En el caso 2 hablaremos sobre el racismo en las calles. Y en este primer punto hablaremos cómo un serenazgo le pide a un ciudadano que se ponga la mascarilla. En esta pandemia el racismo está al pie de la calle y es algo habitual que el serenazgo venga y te diga ponte la mascarilla porque estamos en pandemia y esto es para evitar más contagios. El serenazgo pidió al ciudadano que se pusiera la mascarilla. Obviamente este ciudadano no contestó de la mejor manera y en eso nos vamos al punto número 2. En este segundo punto hablaremos de cómo un señor discrimina a un guardia municipal. El guardia municipal le pidió que se pusiera la mascarilla mientras que él paseaba a su perro y lo hacía obviamente para evitar el contagio a más personas, ya que estamos en una pandemia y es un protocolo de bioseguridad que se debe cumplir así estés paseando a tu perro o a cualquier persona. Es algo que se debe hacer. Todas las personas. Él dijo las palabras: mi perro está paseando, no molestes, serranos igualados. No me voy a ir hasta que mi perro termine. ¿Quién eres tú? ¿Qué te crees? Mi perro está paseando, eres un serrano, indio, etc. Y muchísimos comentarios más racistas que no voy a mencionarles. Son todos y algunos de los muchos casos de los que sucede día a día, y esto es uno de ellos. Pasan siempre y siempre han pasado, y es momento de que se cambie. Es algo que sucede en la actualidad y sigue sucediendo hoy en día, y no solo está pasando ahora, pasó siempre. No son en las elecciones, no son en las calles, pasa a todas horas y siempre. Es algo que debemos parar y tenemos que aprender mucho. En estos dos casos expongo cómo el racismo es algo que está habitual en nuestras vidas y que debemos cambiarlo, y cómo a pesar de todo esto aún permanece. Con esto acabo de concluir el argumento de generalización, pasando a mi compañera Romina, que ahora les expondrá el argumento de autoridad. Muchas gracias. Hola profesor, mi nombre es Romina Pimentel y les voy a hablar sobre el argumento de autoridad, que nos sugeremos afirmar que existen bastantes luchadores que combaten el racismo. Y uno de ellos es Sofía Carrillo, que ella pasó la situación de ser discriminada por las mismas autoridades, ya que un funcionario de migraciones hizo pasar una broma de acto de racismo, el cual ella denunció públicamente, y este caso lo esparció por todas las redes sociales para que todo el mundo se entere que no hay que pasar este tipo de bromas. Lo que ella quiere aclarar es que no debemos normalizar el racismo o la discriminación. Que al contrario, cuando veamos un caso de racismo en las calles o en tu propia casa, tenemos que denunciarlo, porque no es normal que te agredan por ser de color, por tus clases sociales o hasta por tu forma de hablar. Y ella solo quiere decir que dejen de normalizar esta violencia y denunciarlo. También tenemos el caso de Néstor Valdivia, que señaló en todo caso que la raza jugará un rol muy importante dependiendo de las circunstancias o las situaciones. Esto considera que es como un factor de discriminación por lo general. Está muy asociado con las variables de las clases sociales, el nivel de educación y los ingresos. Además, él señala que en el Perú no se aplica la figura de étnico racial de persona blanca, que es la dominante a discriminar o hasta cholear a una persona indígena subordinado. Además, lo que él señala que ocurre en nuestro país es que la discriminación racial es la cascada de que se inicia la vértice de la pirámide social, pero continúa hasta llegar hasta la base misma, que eso quiere decir que la persona de clase social alta y blanca discrimina o cholea a otra persona por ser de clase más baja o más de color piel más oscura, y así es sucesivamente estos tipos de casos. Lo que él quiere hacer es que se pare esto y ya no exista este tipo de discriminaciones. Les doy pase a mi compañero Edu, que les hablará sobre nuestras conclusiones.
Hola, ¿qué tal, profesor? Yo soy el alumno Edutasi. Yo le voy a hablar sobre lo que son las conclusiones de nuestro trabajo de lenguaje. Bueno, en conclusión, en el Perú se practica el racismo con su propia cultura y sus clases sociales. Le voy a dar un ejemplo que podría ser cuando una persona de la parte de la sierra eh, llega acá a Lima. Nosotros limeños nos empezamos a discriminar por su piel, por su forma de vestir y bueno, eso se ve, no creo que solamente, bueno, eso se va a ver en cualquier parte del Perú, no solamente en Lima. Eh, y bueno, esta acción ya se ve reflejada en muchos sectores de la población. Existen luchadores sociales que combaten este fenómeno que existe en el Perú ya que viene hace muchos años atrás. Eh, por, por lo tanto, se, se debe tomar un poco de conciencia sobre este caso, sobre este tema. Tenemos una luchadora social que se llama Carrillo, que en el año 2017 dijo que debemos de dejar de normalizar el racismo y la discriminación y tomar un enfoque interseccional que reconozca las distintas causas de la vulneración hacia la persona y la discriminación. Y también que hay una mayor crítica y resistencia de las personas a no ser discriminadas. Por eso se requiere un acompañante para poder prevenir esta violencia y denunciarla. Bueno, lo que nos da a entender un poco la luchadora social Carrillo es que si vemos en alguna situación de racismo o discriminación hacia una persona, puede ir a ayudarla y puede ir a denunciar a la persona que está discriminando a esta persona. Y bueno, nosotros consideramos que no se debe, que se debe tomar conciencia, ya que hoy en día siguen viéndose casos de racismo hacia las personas de distintas culturas. Y bueno, profesor, eso sería todo. Muchas gracias. Ahora le voy a dar paso a mi compañero Fernando para que le hable un poco de lo que son las referencias que usamos y cómo hemos trabajado en equipo y cómo hemos avanzado todos nuestros trabajos. Muchas gracias, me despido. Buenos días, profesor Cumpa Valencia. Hoy me toca exponer sobre la referencia que tomamos sobre el racismo de nuestro grupo 8. La primera referencia que tomamos fue la de Valdivia en el año 2007, llamado ¿Somos o no somos racistas en el Perú? La segunda que tomamos fue la de Carrillo, publicado en el año 2019, con el nombre de Callarnos una opción. La tercera referencia que tomamos fue la de Jimeno en el año 2020, llamado El racismo en el Perú, una pandemia que no sabe ni su presidente. Y la cuarta que tomamos fue una página web del Ministerio de Cultura publicado en el año 2017, con el nombre de La discriminación y el racismo en el Perú. De ahí hemos sacado cuadros estadísticos y los últimos casos de racismo en el Perú. Abajo de cada referencia hemos puesto el link de cada una de sus páginas para que pueda verificar la información y la veracidad de cada uno de estos. Muchísimas gracias.